Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional crónica con las 4 claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar hoy sábado 15 de enero a las 9:01. Sábado 15 de enero del 2022. ¿Cuántos años ya, madre mía, grabando estas cosas? Empezamos en internet en septiembre del 98. Fíjense lo que ha llovido desde entonces. Bueno, espero que estén pasando una buena semana dentro de lo que cabe, con el virus este del demonio campando por sus respetos. Pero, en fin, hay que, al mal tiempo, buena cara. Hay que seguir apechugando. Por aquí, pues seguimos más o menos bien. Yo por mi parte, pues ya saben, con todos los líos que me llevo últimamente entre manos. Y esta semana he vuelto a retomar mis clases de francés para mi proyecto suizo, de vida suiza. Hay que ver cómo se pierde, el idioma. Madre mía, yo estaba más o menos la última vez que hice un test estaba en francés como a nivel B2, creo que es, o sea, del B el más alto. Es que nunca sé si es el uno o el 2 el más alto. Creo que es el 2 el más alto. Me defendía muy bien, tanto hablando yo como cuando me hablaban a mí. Pero, jolín, pero nada, nada, ya me he puesto clases particulares por las noches y estoy retomando mi nivel. Alors, j'espère parler bien le français d'ici quelques mois seulement. Bueno, y nada, pues a ver si este fin de semana descansamos un poquito. Se acerca el aluvión de series nuevas que van a empezar. Yo tengo un montón preparadas para ver, porque anda que nos han tenido con una sequía y con unos rollos que para qué. Yo estaba aprovechando esta temporada de falta de series buenas para ver películas sueltas que tenía por ahí. Y bueno, esto de las películas en Netflix, por cada una buena que te encuentras tres o cuatro rollos que te caes de espaldas. Me he visto alguna serie coreana que tampoco es muy recomendable, una sobre la luna y demás, un poco rollete, bueno, muy imaginativa como las series coreanas, que la verdad es que no están mal, pero bueno, no era ninguna gran cosa. Y bueno, pues a ver el tema del fútbol, que hacía tiempo que no les hablo del Hércules, porque vamos, es que mejor no hablar, que estamos en cuarta división y, y por fin este año parece que nos estamos espabilando. En primera posición se ha terminado la primera vuelta y bueno, pues a ver qué pasa. También muy bien el Intercity, que está en el mismo grupo que el Hércules, por cierto, y que está también, no sé si en segunda o tercera posición. A ver si este año los alicantinos tenemos ahí bastantes alegrías, pero qué sufrimiento. O sea, una ciudad como Alicante, que es muy grande, que esté en la cuarta división del fútbol, desde luego, que es que para matar a unos cuantos. Bueno, recordarles antes de empezar un poquito de propaganda, que si marcan gloversiasicaf.com pueden acceder a la página de Gloversia, donde están las dos SICAFs de la casa que asesoro yo personalmente. Y ya saben que tenemos bastante interés en gente que pueda entrar en la nueva, que con todas las leyes que hay que cumplir ahora, con la de pegas que ha puesto la facción de extrema izquierda del gobierno, o esto de la SICAG, que lo tienen como muy demonizado todo, pues hay que cumplir un montón de requisitos. Entonces, pues necesitamos aún un poquito más gente. Bueno, acaba de empezar, empezó a mediados del año pasado y aún tenemos que tener un poquito más gente para estar cómodos, ¿no? Pues nada, os sabéis, animan, ahí tienen el backtesting
desde el año 1973 y bueno, pues seguimos una estrategia bastante peleona, tiene sus drawdown, pero no son graves. La otra SICAF es más conservadora, tiene una rentabilidad más baja, pero muy estable, no tiene prácticamente drawdowns, en 2 años ha tenido solo un 2% de caída, de drawdown máximo, ya ven, con todo lo que ha pasado en esos 2 años, que han sido 2 años muy difíciles para la inversión. Esta tiene un poco más, un 10, pero claro, también tiene una rentabilidad mucho mayor y es bastante peleona. A ver si se animan y se vienen con nosotros. Y también, pues, si alguien con todas estas nuevas leyes que han impuesto, pues, ve que su SICAF pues, va a desaparecer y quiere hablar con nosotros, podemos hablar de fusionarla o algo de esto y ganamos, todo lo ganamos. Estamos abiertos, aún quedan días para poder hacer estas cosas. Basta con ponerse en contacto con nosotros y podríamos ver lo que se puede hacer. Bueno, pues si les parece, termino ya con el rollo y vamos a empezar con el análisis de la semana. Una semana que termina en Wall Street pues con no muchos cambios. Una semana mala, pero no grave de mala. Tenemos al SP 500 que termina con un menos 0,3%, al Dow Jones que termina con un menos 0,9% y el Nasdaq que cierra con un menos 0,3%. Como vemos, pues bueno, una semana. No esperábamos grandes cosas de enero. Si recuerdan, nos centramos mucho en una estacionalidad de la que hablamos largo y tendido. Como siempre, últimamente voy a intentar poner menos gráficos y que sea más podcasts, porque cada vez me escribe más gente que me dice que nos escucha como podcast. Por la calle, paseando, conduciendo para ir al trabajo, cocinando. Y bueno, hay de todo. Hay gente que nos escucha la mayoría de las veces sin mirar la pantalla, con lo cual pues intento ser más podcast que vídeo, ¿no? Pero bueno, alguna cosilla, pues para los que sí que lo ven en vídeo, sí que vamos poniendo como siempre. La verdad es que es muy bonito ver las cosas que me cuentan y algunos como me dicen que sus parejas están de mí hasta el moño, porque los sábados se pasan hora y media escuchando este rollo y con las protestas de alguna de las parejas. Otras parejas ya se lo han tomado con resignación, ya sea pareja de uno o de otro, porque tenemos escuchantes de hombres, mujeres, mayores, jóvenes, tenemos de todo, ¿no? Y bueno, es divertido escuchar este tipo de anécdotas. Y la verdad es que es encantada la vida, ¿eh? Ya saben que yo les voy a dejar siempre estos vídeos porque es que es muy bonito hacerlos y ya está. Pues si sirven, mientras sirvan, ahí van a estar. Bueno, pues empezamos, si les parece. Vamos a empezar con la clave número uno, la más aburridilla, y así luego ya pasamos a las claves más entretenidas. La clave número uno es la macro. Macro es que hay que hablar de macro. Estamos en un momento. Luego hay veces que te pasas años que la macroeconomía pasa a segundo plano, las economías se ponen en ciclo ya intermedio alcista económico, todo está tranquilo, muy pocos cambios, la inflación no se mueve mucho, el Producto Interior Bruto por más o menos se mueve en las previsiones, y la macro pasa muy a segundo plano, pero ahora mismo está, desgraciadamente o afortunadamente, no sé, está en primer plano. En la semana el factor macro más importante, con muchísima diferencia, ha sido cómo los 7 fendanitos del Consejo de la Reserva Federal, el glorioso presidente, ya saben que soy muy crítico, perdónenme, pero es que yo creo que esta es la peor Reserva Federal en cuanto a equipo de gente, ¿no? De los últimos años, una Reserva Federal que hay que reconocer que les ha tocado el momento más difícil, no olvidemos que acabamos de pasar los 2 años más difíciles desde el punto de vista macroeconómico desde la Segunda Guerra Mundial y desde el tema de la inversión desde la Segunda Guerra Mundial. Yo la semana pasada hablaba por teléfono con un amigo que, bueno, es un amigo de otro amigo que me decía, jo, es que me había preparado bien he estado en el extranjero y tal, estaba haciendo una formación buena y eso, y empecé a trabajar
ya a un cierto nivel a partir de abril del año pasado y es que no he rascado bola, pues no he perdido dinero, pero tampoco he ganado mucho. Pero es que ustedes saben lo difícil que ha estado esto. La de riesgos que había que asumir aquí, la diferencia entre unos mercados y otros, los mercados de renta fija cayéndose, los otros dando tumbo como un canguro, los otros no sé qué, los otros con valoraciones absurdas, unas subidas enormes, los otros bajaban, China se desplomaba, a la vez Estados Unidos subía. Hemos pasado 2 años en los cuales la cantinela de que estábamos hablando de sucesos, ya no con 3 desviaciones estándar. Hay que recordar que por matemática, por estadística, un suceso de 3 desviaciones estándar, eso solo tiene no llega ni al 0, exactamente ahora no sé, o sea, una desviación estándar creo que tiene un 30 y tantos por ciento de posibilidades, 2 desviaciones estándar tiene 5% de posibilidades más o menos, y 3 desviaciones estándar, pues creo que no llega ni al 0,1%. Y no es que hayamos tenido sucesos con 3 desviaciones estándar, es decir, sucesos que se alejaban enormemente del promedio de lo que era normal en ese indicador o en ese movimiento bursátil o de los bonos. No, 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 es que hemos tenido a porrones movimientos de 8 desviaciones estándar, o sea, cosas que tenían unas posibilidades de suceder, no sé, pues del 0,00 no sé cuánto. Y eso ha sido la norma. Y el que diga que esto ha sido fácil, huyan de él. Huyan de él porque sé lo que es un kamikaze y en cuanto se tuerzan las cosas un poco, le van a dar por todos los lados. Entonces, hemos pasado un momento muy difícil. Estén tranquilos y si lo han pasado mal, el mundo... Hemos pasado un momento en el que los índices subían y los valores que estaban dentro se desplomaban. Eso ha sido la norma. Ha sido un momento difícil. Yo creo que todo el mundo tiene que estar tranquilo. Aquí hemos luchado todos como hemos podido y a unos les habrá salido mejor, a otros peor, incluidos a los políticos económicos. Y hay que reconocer, pues aunque yo creo que el equipo de la Reserva Federal que hay ahora es muy flojo, pues que han pasado por los 2 años posiblemente más difíciles para unos responsables de la Reserva Federal. Eso hay que reconocerlo y ya está, y es así. Pero bueno, el caso es que con esa dificultad, pues la Reserva Federal yo creo que el gran error lo cometió en menospreciar la inflación. Creo que casi todo el mundo dentro de los analistas tenían bastante claro que eso es que no podía ser transitoria, era imposible con todo lo que estaba pasando, ¿no? Con los factores que había por dentro, los cuellos de botella y determinadas cosas, la presión salarial, era prácticamente imposible que fuera transitoria. Entonces se han confiado, no lo han hecho bien y ahora quieren reaccionar con la inflación en el 7%. 7%, eso es mucha inflación. Ustedes se hacen cargo del poder destructor que tiene una inflación del 7%, lo difícil que es sacar para la cartera de uno en el medio o largo plazo rentabilidades tan altas solo para cubrir la inflación, es que es muy difícil. Teniendo en cuenta que la renta fija no da nada, sería fácil, como siempre ha sido, si la renta fija estuviera al nivel, porque recuerden que en la anterior shock inflacionista los tipos de interés nos daban las letras del tesoro el 12, el 13 y yo me acuerdo que el 14%. Yo he tenido, no, yo no, era bastante joven, estamos hablando de los años 70, tendría yo 15, 16, 17 años, pero yo he visto a mis padres con letras del tesoro con el 14% y con plazos fijos en el banco con el 13 y el 14%. Claro, así sí que se puede compensar, pero no. Para que sea más difícil todavía como en el circo, tenemos que lidiar con un 7% de inflación, con una renta fija en la zona euro que da el 0% cuando no la tienes en negativo. Con una liquidez al 0% cuando no la tienes en negativo. A la toma, como en el Circo del Sol. Más difícil todavía. Eso es muy difícil para el mundo de la inversión, señoras y señores. Eso es muy difícil. Jolín, es que hay que jugársela para sacar nada. Lo normal sería que la renta fija te pudiera aportar algo. En Estados Unidos, pues aún por lo menos tienen a los bonos a 10 años que dan casi un 2, 1,9, los bonos a 30, pues que también están por encima del 2 más o menos, y por lo menos ahí sacan algo. Pero aquí en la zona euro no hay nada que rascar. Es que es cero lo que te dan. Claro, y esto pues le da una dificultad a este mercado que ni les cuento. Bueno, pues entonces la Reserva Federal ante todo esto, todos estos líos, ahora reacciona. Ha dejado que la inflación llegara al 7% con los tipos en cero y ahora intenta arreglar el asunto. Entonces,
¿Qué ha pasado? Que han pasado del cuento de Blancanieves y los siete fetnanitos del consejo a la película Apocalipse Now. Esa que con la música que me parece que era de las Valkyrias, llega ahí ese de Estados Unidos con el gorro puesto, bombardeando con napal de buena mañana ahí en Vietnam, ¿no? Y aún sale el tío diciendo, me encanta el olor a napal de buena mañana. Bueno, pues es que parece que la Reserva Federal sea eso, sea el protagonista de esa película. Madre mía, o sea, todos los días una caña, no, ¿eso qué? Vamos a destruir esto a base de subir caña, caña, caña. Pero señores, un poco de tranquilidad. No se puede pasar de la noche al día en 10 minutos. Claro, ¿qué ha pasado? Que están asustando al mercado. Están aterrorizando literalmente al mercado de bonos. El mercado de bonos las está pasando canutas. Ayer cerró el bono americano a 10 años al 1,79%. Ojo, cierre más alto desde el mes de enero, me parece que el del 2019. Bueno, aquí lo podemos ver desde el punto de vista de la cotización, que es justo lo contrario de la rentabilidad. Esa zona de cotización es la zona del 1,80 y como pueden ver, pues no había estado por esta zona pues desde el verano del 2019 más o menos. Esta zona del 1,80% de rentabilidad, como podemos ver a simple vista, es una zona importante. Ya viene desde el año 2016. No es una zona cualquiera, ¿no? Voy a ponerlo en semanas para que se pueda ver un poco mejor. Y recuerden que la rentabilidad siempre va al revés de la cotización, ¿no? Y ven, es una zona importante. Aquí en el 2016 ya se paró en ese entorno, luego en el 2019, otra vez en el 2021, en marzo, y ahora pues vuelve a estar ahí. Es una zona muy importante. Si la pierde, lo normal es que se vaya a esta media de 200 en semanas. Mucha gente me pregunta, ¿las medias de 200 funcionan también en semanas o solo en los gráficos diarios? ¿Funcionan con tanta fuerza? Bueno, pues miren ustedes mismos. Las medias de 200 funcionan exactamente igual de bien en semanas e incluso en meses. Es un parámetro que siempre funciona bien porque todo el mundo lo mira y es la profecía que se cumple a sí misma. Aquí fíjense cómo se para durante muchas semanas, cuando llega a la media de 200. Aquí vuelve a dudar 3 o 4 semanas, al final la pierde y se cae. Y cuando desde abajo vuelve otra vez a la media, pues calcule el número de semanas que hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, casi 15 o 16 semanas. Hace un pullback, vuelve y entonces escapa. Así que, pues, no parece muy probable que esto tenga demasiado recorrido ya. Esto es importante, ¿eh? Los bonos lo han pasado muy mal. Macroeconómicamente es preocupante, claro, y a nivel de mercados es más preocupante aún. Está haciendo mucho daño en el mercado esto, ¿eh? Impide al mercado, lo tiene encorsetado, le impide que pueda progresar. Esto, por los bonos, es un mercado enorme y es muy importante y lo está pasando muy mal. Pero fíjense todos los soportes que tiene ya en la zona del 2%. Y lo que es más importante, los bancos de inversión, que son los que más medios tienen, yo siempre digo que hay que escuchar a los bancos de inversión, no porque acierten mucho ni poco, sino porque yo hablo yo mismo y mi mecanismo, y soy un don nadie, pero ellos tienen a 100.000 economistas trabajando las 8 horas del día estudiando las cosas. Por lo cual, pues hay que escuchar las cosas que dicen. Otra cosa es cuando sacan conclusiones de que si eso significa que el mercado va a subir o bajar. Pero creo que lo que es la parte del trabajo de análisis es valiosísimo porque esos economistas están trabajando un poco para nosotros, ¿no? Nos están allanando el camino. Bueno, pues en la mayoría de bancos de inversión, en los estudios que hacen, ojo, porque no están haciendo proyecciones alucinantes de subidas o sea, de mayor subida de rentabilidades de los bonos, ¿eh? Por ejemplo, Goldman está hablando de un 2%, pero un 2% para finales de este año. Es decir, solo le ve un poco más de recorrido. Y la misma historia es en la mayoría de los bancos de inversión. Los que son más pesimistas hablan de un 2 y un poquito, pero no mucho más. ¿Qué quiere decir esto? Que los bonos lo han pasado muy mal, los bonos han bajado mucho, pero da la sensación de que ya han descontado lo que tenían que descontar.
¿Y qué es lo que tenían que descontar? Pues como casi 4 subidas de tipos en el año 2022, empezando en el mes de marzo, con el tapering terminando en el mes de marzo, y con posiblemente ya el inicio de la reducción de balance. Vamos a ir por partes. Sobre esto de la reducción de balance hay que hablar mucho. Voy a intentar ser breve, pero tengo que decirles algo importante porque creo que hay que situarnos en contexto, ¿eh? Y no es posiblemente lo que está diciéndose por ahí. Pero antes de hablar de esto, la reducción de balance, que es importante, creo que ha quedado claro, ¿no? Que los bonos parecen haber descontado ya todo eso. Me gustaría hacer un inciso y hablarles de otra cosa. Voy a cerrar esto de Gloversia. Me gustaría hacer un inciso y hablarles de otra cosa. Aquí he puesto un artículo esta mañana, de Reuters, la semana que viene en Wall Street, y hay un pasaje que a mí me gustaría comentar. Vamos a ver. Está habiendo una gran rotación de salida de valores tecnológicos, ¿no? Se está vendiendo mucho la tecnología, especialmente ya saben que los malos valores tecnológicos, los que no ganaban dinero, todo ese tipo de cosas, pero también se vende alta tecnología un poco. Bajo la razón que todos hemos aceptado como un dogma de fe de que los sectores de alto crecimiento, la gran tecnología, lo va a pasar mal por los tipos de interés más altos. Yo ahora les hago una pregunta, ¿y eso dónde lo dice? Que los valores de la alta tecnología y del alto crecimiento lo van a pasar mal porque están los tipos de interés altos. A lo mejor lo pasan mal porque tienen las valoraciones altas, que no es lo mismo. Pero ¿dónde está escrito eso? De que los tipos de interés obligatoriamente llevan a que la tecnología lo pase peor. Lo digo porque lo estamos asumiendo como un dogma de fe. A ver, ya saben que yo tengo una ventaja. No soy ninguna maravilla como analista, pero soy de los más viejos del lugar, de los más viejos de España. Llevo bastantes más años que la mayoría, porque empecé en el 85 y me puse en internet en el 98. Es decir, que he visto de todo. Yo no recuerdo esa correlación de la que se está hablando, que eso, según se dice, esta nueva generación de analistas está tan claro de que si los tipos se tensan, la tecnología se cae así. Miren esto. Aquí en este artículo pues hacen diferentes reflexiones. Dice, el aumento de los tipos de interés podría presionar las valoraciones de los valores tecnológicos, por lo que las empresas deben presentar cifras impresionantes en las próximas semanas. Para que el precio de las acciones suba, incluso en un entorno de subida de tipos y bajada de múltiplos, hay que demostrar la demanda del producto. Pero yo creo que el problema no está en los tipos de interés. El problema está en que el sector tecnológico, lo pone aquí, cotiza a 27 veces las estimaciones de beneficios, es decir, el PER. Tiene un PER de 27 veces que está en máximo de 18 años. Ese es el problema. Pero yo no creo que sea el problema los tipos de interés. Y si no, vean esto que dice aquí. A ver si lo encuentro. Miren, aquí por ejemplo habla de que Goldman Sachs ve el rendimiento del tesoro a 10 años subiendo hasta el 2% a finales de año, lo que sugiere solo un modesto movimiento adicional en los rendimientos a largo plazo. Y esto es muy importante, que la probabilidad de desaceleración del crecimiento económico en 2022 es un argumento a favor de las acciones de crecimiento. Ojo con eso. ¿Recuerdan ayer, ahora seguimos, ¿recuerdan ayer los datos macro que se dieron? Pues se los voy a recordar yo si no se acuerdan. Ventas al por menor en el mes de diciembre, donde se suponía que el consumidor iba tirando las tarjetas de crédito por el aire, así como tiran los gorros cuando se gradúan en las universidades al aire, pues así, tirando las tarjetas, ¡hala! ¡Hala! ¡A gastar, a gastar! Y un comino, menos 1,9% cuando se esperaba más 0,1%. ¿Por qué? Por los cuellos de botella y por el virus del demonio. El dato de producción industrial salió mucho peor de lo esperado y en negativo. El dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan salió peor de lo esperado y en mínimos de no sé cuántos años atrás. La Reserva Federal se ha metido a subir los tipos de interés justo cuando se está tocando el pico de crecimiento, estamos empezando a decrecer. Y eso puede frenar la subida de los tipos de interés, como dice muy bien Goldman Sachs, con el que estoy totalmente de acuerdo en este comentario. Entonces yo no esperaría tanta subida de las rentabilidades de los bonos del tesoro, tal y como dice Goldman, que insisto, estoy muy de acuerdo en todo el razonamiento, ¿vale?
Pero sigamos a lo que íbamos, que voy haciendo incisos conforme salen las cosas. Dice, todo esto lo dice Wells Fargo, dice, todo esto es algo muy reciente en el que la gente casi se ha convencido a sí misma de que la tecnología es sensible a los tipos. Es que es verdad, nos hemos convencido nosotros mismos, pero miren lo que dice este instituto en un estudio que ha realizado. Dice, un estudio del Instituto de Inversión Wells Fargo, saben que eso es un banco, por su parte encontró que el sector tecnológico se revalorizó una media del 48,1% durante 5 periodos de subida de los tipos de interés desde la década de 1990. Pero no decimos que la tecnología cuando suben los tipos se desploma. Pues no. En los últimos 5 ciclos de subida de tipos de interés, la tecnología ha subido un promedio del 48,1%. Es que, es que eso, a mí me da mucha rabia esto, ¿no? Como soy muy viejo, pues mi memoria va hacia atrás y dice, pero ¿por qué estamos diciendo esto? Es igual que las chorradas esas de que llenes un valor refugio, ese tipo de cosas a mí me repatean. Porque, claro, tiras de memoria histórica y dices, pero esto será nuevo ahora, que lo han inventado ahora. Perdonen que sea tan pesado, pero es que estamos muy convencidos de que la tecnología va mal si suben los tipos de interés. Eso es una chorrada. Sí, vale, el problema está en que está muy alta la valoración, que no es lo mismo, ¿vale? El problema es ese, que está muy alta la valoración, que no es lo mismo. Pero no por la subida de tipos de interés en sí mismo. Bueno, espero haberles hecho una introducción del principal problema macroeconómico que tienen ahora mismo los mercados y que puede que esté ya limitado por arriba. Es mi opinión, pero mi opinión no vale nada. También es la opinión de gente como Goldman Sachs que están estudiando este tema lo más concienzudamente posible y con modelos econométricos complejos. Pero aún habría algo más que discernir sobre todo esto. Vamos a ver. Les he dicho antes que aparcaba el tema de la reducción de balance, pero que volveríamos sobre este tema de la reducción de balance. Ya les hablaba la semana pasada de las matemáticas, no sé si tengo algo más escrito esta semana sobre eso. A ver, voy a ver un segundo. Creo que aquí hablaba de todo esto. Sí. Miren este artículo que escribí el día 13, el jueves, antes de ayer, de Bank of America. Ya saben que yo a Bank of America le tengo una especial predilección, porque siempre he admirado mucho a Hartnett, que es un hombre muy valiente, porque se tiende mucho al efecto manada, pero Hartnett, que es su director de estrategia, nunca se ha arredrado, y él da su opinión, que estará acertada o equivocada, pero le importa un bledo lo que diga la manada. Y lo está demostrando los últimos tiempos en los que ha estado muy pesimista sobre todo lo que iba a pasar y al final acertaba. Al final recomendó valores muy defensivos y de mucha calidad y es lo que mejor ha ido. Entonces, bueno, yo le tengo una especial predilección, con razón o sin ella, a Bank of America. Entonces me gusta mucho, me fijo más en este banco que en otros para centrarme un poco en el análisis. Entonces, hace una reflexión extremadamente interesante que dice que quizá los mercados no tienen tanto miedo a la Reserva Federal como parece. Sí que le tienen miedo, es evidente que hemos tenido unos días de bastante debilidad por culpa de ese cambio de actitud de la Fed que bombardea con Napal cada mañana los mercados con predicciones a cuál más tenebrosa, pero el mercado dentro de lo que cabe pues se lo toma más o menos pasablemente. ¿Por qué? Y lo importante es que veamos este porqué que da el Bank of America. Dice, primero por el movimiento lento. Esto es muy importante. La Fed se está moviendo mucho más lentamente de lo normal. Hagan lo que hagan el próximo año, el tipo de interés de los fondos seguirá estando muy por debajo de las estimaciones de neutralidad. Tengan en cuenta que al ser la inflación tan alta, el tipo real está muy bajo. La Fed está enviando un mensaje muy tranquilizador a los mercados. No estamos detrás de la curva. La inflación sigue contenida y no queremos hacer nada que perturbe los mercados. Lo de que la inflación está contenida no tengo yo tan claro, pero este mensaje que a pesar del bombardeo con Napal intentan dar, una vez que pasa el olor a Napal te dicen que van a intentar que no se perturben los mercados. Traducción. El mercado sabe, y usted y yo sabemos,
que como esto caiga mucho, inmediatamente paran las medidas. Lo sabemos todos. ¿Cuánto es caer mucho? Pues yo lo tengo hasta claro. Me parece que un SP500, con una corrección del 15 al 20%, la Reserva Federal inmediatamente lo para todo. Lo tengo más claro que el agua. Y usted lo sabe también, que lleva años, la mayoría de ustedes llevan años aguantando mis rollos. Luego dicen, históricamente la Fed sacude al mercado y lo mueve mucho cuando va sorprendentemente rápido o sorprendentemente lejos. La verdad es que tienen razón, no va ni rápido ni va tampoco demasiado lejos, dentro del desmadre que teníamos con la inflación tan alta. La clave está, como bien dice Bank of America, que la Reserva Federal está asumiendo un gran riesgo con la inflación. Este es el punto oscuro que veo de todo. Mucho me temo que el tema de la inflación va a dar muchos disgustos aún. Está la presión salarial otra vez disparándose, aunque los cuellos de botella, pues empieza la cosa a tener alguna esperanza. La realidad es que el Baltic Dry Index, que es un índice de los costes de los fletes marítimos de productos en seco, como granos y alguna cosa así. Bueno, pues este índice ha bajado un 60% desde máximos. Pues si los fletes marítimos a nivel global están bajando un 62% desde los máximos a los que llegó en octubre, pues hombre, algo deben estar mejorando los cuellos de botella. Eso es una realidad. Y la inflación actual depende mucho de eso. No es tanto un shock de explosión de la demanda, como más bien el lío que hay con la oferta, que se ha restringido mucho y hace subir a los precios. Una cosa rara y poco habitual. Hay que reconocer que es una inflación rara y no es la habitual. Bueno, seguimos con el tema de la Reserva Federal. Dice Bank of America, históricamente los ciclos de subida solo son realmente perjudiciales si son inesperadamente rápidos o inesperadamente largos. Rápidos no están siendo, porque aún hasta marzo no van a empezar, están avisadísimos. Va lento eso. Y largos, pues no sé yo, el mercado de bonos, con el aplanamiento de curvas habitual que tiene, le manda a la Reserva Federal el mensaje de que el tipo neutral de la economía no está muy alto, con lo cual no pueden hacer mucha cosa. Y ahora viene lo más importante. Me paso al paso tercero, porque lo importante es el segundo. Tal vez los mercados de acciones y de bonos están en planetas diferentes, pero el mercado de valores probablemente ya ha absorbido un importante descuento. Esto lo he traducido mal. Un importante descuento de la situación con la Reserva Federal. Y ahora viene lo importante. Ya lo hablamos la semana pasada, no quiero ponerme pesado con esto, pero es muy importante que al menos el concepto lo volvamos a repetir. La proyección mediana de la Reserva Federal sugiere que la Fed ni siquiera se acercará a una tasa de política neutral a finales del 2024. Es decir, la matemática de la reducción de balance no da miedo. El concepto da mucho miedo, pero la matemática real que hay detrás de la posible reducción de balance no da miedo. ¿Por qué? Porque como bien dice Bank of America, realmente no va a drenar el mar de liquidez hasta casi a finales del 2024. ¿Por qué? Pues porque el plan que tienen es una reducción de balance pasiva a base de no recomprar parte de los bonos que van venciendo. Ellos no van a vender bonos, se van a limitar a no recomprar parte de los que van venciendo. Pero no todos, solo una parte. Con lo cual seguirán recomprando bonos durante mucho tiempo. Entonces, entre que empiecen y que no empiecen, esta semana hemos tenido la noticia de que Powell dijo que tardarían de 2 a 4 reuniones, estamos hablando prácticamente de 6 meses, en decidir qué iban a hacer con la reducción de balance. Entre 2 y 4 reuniones. 3 reuniones las hacen casi cada mes y medio, son 5 meses. O sea que digamos que hasta dentro de 5 o 6 meses ni siquiera van a decidir el empezar con la reducción de balance. Y luego tiene que empezar. Entonces se calcula por la matemática de la reducción de balance que solo empezaría a drenar de verdad el mar de liquidez, y ahí sí que, ojo, más o menos a finales del 2024. Entonces, a corto plazo, puede que esté todo más descontado de lo que parece. No lo sé,
pero me da esa sensación. Y es muy importante esa matemática de la reducción de balance. Esta semana, por ejemplo, creo que fue Bostic, de la Reserva Federal, decía que hay que quitarse aún de encima un 1,5 billones de dólares de liquidez para que el mercado empiece a notar nada. Y claro, y dicen algunos que no saben muy bien de dónde se ha sacado esa cifra, pero que esa cifra es exactamente, y creo que los tiros van por ahí, esa cifra de 1,5 billones es exactamente la cantidad de dinero que cada noche va a repos inversos en la Reserva Federal. Es decir, hay una bolsa de 1,5 billones de dólares en poder de los bancos que no saben qué hacer con ese dinero. Y entonces lo tiene aparcado ahí la Reserva Federal cada noche, vía repos inversos. Digo yo que para que al mercado le pique la bajada de la liquidez, lo primero que habría que hacer es eliminar el equivalente a esa bolsa, ¿no? Pues esa bolsa está ahí muerta de asco. Entonces, ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto y con el bombardeo de Napal, porque puede que la dureza de la Reserva Federal no sea tanto como parece y puede que el mercado tenga ya bastante más descontado de lo que parece. Otra cosa es que luego sea peor aún. La inflación va a presionar mucho. Ese es el punto débil. Ese es el punto débil. Todos estos países como Estados Unidos o como España, que también roza el 7%, la llevamos clara con eso, porque eso, una vez que ese genio se escapa de la botella, luego no hay quien lo meta dentro. Eso va a costar mucho. Pero por otro lado, el crecimiento ya se está empezando a ver afectado. El índice Citi de sorpresas económicas en Estados Unidos ya está por debajo de cero. Cuidado con eso. Los datos macro que salen de mal en peor. Ya se han acabado los datos macro estupendos. Creo que Hartnett va a acertar y nos vamos a acercar a algún tipo de situación estanflacionista, con la inflación alta y con el crecimiento débil o incluso en un futuro negativo. Creo que esa es la situación a la que vamos y eso no está tan claro qué tiene que hacer un banco central ante una situación así. Es muy difícil, muy difícil. Así que, pues vamos a ver qué sucede. Y tras todas estas reflexiones sobre la Reserva Federal, reducciones de balance y todas estas cosas, me quería dejar en el tema macro para el final algo que creo que el mercado está infravalorando el daño que podría hacer al menos a corto plazo. Y me estoy refiriendo al incremento de la tensión entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Mucho me temo que todo parece indicar que los rusos van a invadir Ucrania. Ojalá me equivoque, pero tiene toda la pinta. Eso es lo que dijo ayer la inteligencia de Estados Unidos. Se filtró en la prensa diciendo que Putin ya estaba buscando excusas para invadir Ucrania. Los que sean más veteranos recordarán que cuando Rusia se anexionó Crimea, esto originó bastantes días de caídas y de mucha inestabilidad. Y luego, cuando Rusia empezó a recibir las muy duras sanciones económicas que se le impuso por toda esta historia, pues también hubo mucha inestabilidad en los mercados. A ver, no es una cosa decisiva, ya hemos hablado muchas veces que las guerras no mueven mercado, por increíble que parezca, lo hemos puesto artículos sobre eso, he escrito 1000 en la web, también en mi libro, que ya saben que lo estoy reescribiendo, sobre 1800 páginas va a tener ahora, y como no me caben y me ha echado la bronca en la editorial y demás y todo esto por pensar en tantas páginas, pues lo haré en 3 tomos, tomo 1, tomo 2 y tomo 3, porque si no... Bueno, pues ahí hemos hablado mucho sobre eso, las guerras no mueven mercado, pero a corto plazo sí, a corto plazo sí que crean inestabilidad. Y si de repente, pues una mañana nos levantamos con que Rusia ha invadido Ucrania, pues vamos a tener sustos. Vamos a tener sustos, claramente, porque eso no va a quedar así, evidentemente. Y van a tomar represalias todo el mundo y es un hecho muy grave. Tienen 100.000 soldados estacionados en la frontera y claro, lo de Crimea fue diferente, porque Crimea los rusos fomentaron un proceso interno del follón padre, referéndum, no sé qué, declaraciones de Crimea que quería ser rusa, los dirigentes de Crimea que se fueron a Rusia a hablar con los rusos, y aquello ya llevaba un proceso
que de muchas complicaciones políticas, o sea, no fue realmente una invasión con los soldados, bueno, sí que hubo también muchas bajas, muchas cosas. No hay que olvidar que la guerra que hay creada en el este de Ucrania con Rusia ya lleva 13.000 muertos, 13.000 personas muertas. Es que manda narices lo que es el mundo. Pero bueno, no fue, digamos, una invasión a pegar tiros allí. Aquello fue un proceso diferente. Pero ahora se está hablando de una invasión a lo bestia, de que los 100.000 soldados rusos entren en Ucrania y a tiro limpio se abran camino para Dios sabe qué. No sé, parece que se habla de que quieren abrirse un pasillo entre Crimea y no sé dónde, en fin, no sé qué historias. De ahí no voy a entrar. Claro, todo eso no sé yo cómo va a sentar. Además, el ejército ucraniano es muy inferior, aquello puede ser una masacre. No sabemos muy bien qué puede pasar. Ojo con este factor geopolítico, ¿eh? Además, durante la semana, Rusia amenazó a Estados Unidos con mandar tropas a Venezuela y a Cuba para presionarles para que accedan a sus reivindicaciones, que son que se le prohíba a Ucrania entrar en la OTAN, principalmente, y otra serie de cuestiones. Bueno, es una situación geopolítica muy complicada y que, insisto, en el medio plazo no movería mercado, pero en el corto plazo, pues sí que puede ser que pudiera generar turbulencias, ¿eh? Así que ojo, porque la situación es extremadamente tensa y las posibilidades de que se produzca una guerra entre Ucrania y Rusia son altísimas. Creo que es desde los problemas que hubo en Yugoslavia la ocasión más tensa a nivel bélico que ha habido en Europa en los últimos tiempos. Así que ojo a esto. Una clave número 2 breve para esta semana, yo creo que estaría en la estacionalidad. Ya dijimos que la estacionalidad de este año estaba muy caracterizada porque era un año midterm, es decir, un año en el ciclo de los presidentes intermedio y que era el peor del ciclo económico, si recuerdan, y que en este tipo de, además, en este tipo de eneros que vienen tras una subida de más del 20% del SP500, que viene tras una subida de más del 20% del SP500, los meses de enero tendían a bajar un 0,09, es decir, tendían a dar muchos tumbos, pero se movían planos. Esa estacionalidad de los meses de enero, también de los años de medio término, pues tampoco es que sea muy maravillosa y, en fin, no confiamos demasiado en ella. Bien, dentro de esa estacionalidad no muy buena que tienen los años intermedios del ciclo de los presidentes, este no es el artículo que les quería yo mostrar, un segundo. Quería mostrarles este, que escribí el martes de esta semana. Estacionalmente en este tipo de años, midterm del ciclo de los presidentes, es decir, este sería el de las elecciones, que fue el 2020, este sería el que acabamos de dejar atrás, 2021, pues se ha parecido bastante, no exactamente, quizá aquí bajo menos, pero bueno. Y esta sería la estacionalidad del año intermedio, que es esta, que es muy mala. Muy mala tampoco, no se mueve, que tiende a no moverse. Yo francamente sigo pensando que las posibilidades que tenemos por arriba son muy limitadas. Todos los bancos de inversión hablan de los 5.100 para finales de año. Bueno, puede ser que a finales de año, aprovechando las pautas estacionales de finales de año, pero yo creo que podemos estar bastantes meses con las posibilidades de subir por arriba, con las posibilidades por arriba muy limitadas. Francamente veo muy poco recorrido en cuanto el SP500 se acerca a los 4.800 o por ahí, muy poquito. Y este tipo de años son así, son bastante torcidos. Pero precisamente se caracterizan porque en un determinado momento del año, especialmente o a finales del segundo trimestre o a finales del tercero, por tener un batacazo bastante destacable. Bueno, pues ese batacazo lo estudió muy bien Ryan Detrick, muy atento siempre a estas cosas. Esta es la estacionalidad de los años intermedios del ciclo de los presidentes. Todo esto hay que tomárselo de una manera relativa. La estacionalidad no es algo que siempre se cumpla.
Entonces, fíjense qué interesante. Ryan Detrick estudió, vamos a agrandarlo, un momentito. Ahora aquí lo ven en grande y lo ven muy bien. Ryan Detrick estudió esa estacionalidad de los años intermedios del ciclo de los presidentes, esa caída que han visto que tiene, que le caracteriza, hasta dónde suele llegar. Y como ven, no es una broma de caída. El promedio de caída es del 17,1% y la mediana es de 16,3%. Recuerden que la mediana es, si tomamos toda la serie estadística, el registro central, el que está en el centro. Si es impar, pues la media de los dos registros centrales. Entonces, 17,1% de caída. Ojo, que es mucha caída. En los últimos ciclos de los presidentes, los 3 años de medio término como este fueron 2010, 2014, 2018. En 2010, en un determinado momento del año, se llegó a caer el 16. En el 2014, que fue de los mejores, en cuanto a caídas, cayó solo el 7,4, pero cayó el 7,4. Estamos hablando del SP500, el SP500 aún no ha caído este año el 7,4. Y en el 2018, que fue el último, llegó a caer 19,8%. Es decir, que salvo en los años 50, donde solo hubo caídas del 4,4, todas las caídas que hay en el año de medio término son importantes, algunas de ellas son muy duras, con un promedio del 17%. Pero ahora viene lo bueno. ¿Y qué pasa después? Pues si contamos un año después, desde este mínimo que se alcanza casi siempre en algún punto del año intermedio, tenemos unos subidones, pero que quitan el hipo. Desde estos mínimos, contando desde estos mínimos, pues tenemos una subida promedio del 32,3% y una mediana del 33,5%. Madre mía. Claro, esto nos indica que si en este tipo de años, estacionalmente hablando siempre, esto no es que sea un axioma, ¿no? Esto que ya que aceptarlo como algo que siempre se cumple, pero bueno, nos da una idea, que si en este tipo de años tenemos una subida una bajada potente como suele ser habitual en este tipo de años, podríamos tener una ocasión de compra de toma pan y moja, pero de toma pan y moja. El promedio es del 17,1%. ¿Dónde estaría si nos fuéramos al promedio esa caída? Pues vamos a ver enseguida. Nos llevaría al entorno de los 4.000. Nos llevaría al entorno de los 4.000. En gráfico diario estaría por debajo de la media de 200. Hasta la media de 200, ¿cuánto hay? Que ya saben que es un nivel muy difícil de pasar. Pues un 8. Se quedaría un poco corto para la media histórica, pero bueno, ya estaría en las lecturas, también se vio en el 2014, como si recuerdan, que se quedó por ahí más o menos. Entonces, digamos que bajadas hasta la zona de... Esto lo he marcado mal, perdón. Vamos a marcarlo bien, un 17, que sería el promedio, nos llevaría ahí. Una llegada al 4.000 podría ser una ocasión histórica de compra. Podría ser. Una llegada a la media de 200, pues se queda corto, se queda en la mitad del descenso histórico promedio, pero claro, nunca se sabe este año dónde puede quedar. Ya han visto que en la serie variaba mucho. Había descensos del 7, incluso del 4 y pico en los años 50, y había descensos de más del 30%, no se sabe. En fin, eso ya cada uno habría que afinar más, pero digamos que el concepto es que ante una gran caída en algún momento determinado del año, por la razón que sea, podríamos tener estacionalmente una posible ocasión de compra ahí, teóricamente hablando. Clave número 3 de la semana, mercado interno, como siempre. En mercado interno me gustaría destacar este artículo que puse, a ver si lo encuentro, el miércoles, día 12, quién compra, quién vende. Este es el informe semanal de lo que hacen los clientes de Bank of America y corresponde a la semana pasada. Esta semana aún no lo sabemos.
Pero fíjense qué curioso. La semana pasada, que fue esta, fue una muy mala semana, donde el SP500 pues bajó con muchas ganas, luego esta semana ya ha sido neutral, ahí como vemos, se ha formado en gráfico semanal, se ha formado un doji, como podemos ver, un doji de duda. Qué bonita esta pin bar semanal, ¿eh? Esta pin bar semanal, esto se ve pocas veces, y además en zona de soporte. Esto daba compra por aquí encima y luego ya había que tomar beneficios en función de cómo se viera. No ha salido bien del todo, pero es una figura difícil y muy prometedora, ¿eh? Al final no ha ido muy lejos, pero igual se da la vuelta y sí que lo hace. Cualquiera sabe. Bueno, eh, como decía, vamos a ver, un momentito. Vale, se me había desconectado una cosa de aquí del ordenador que creía que se me había estropeado. Bien, vamos a ver qué pasó con la estadística del Bank of America en esta semana que fue tan mala. Pues fíjense, este gráfico no, este. Los clientes de Bank of America, que tiene de todos los tamaños y de todas las clases, fueron compradores netos, pero miren dónde estuvo el dinero. En las recompras de acciones propias, esta partida que ponen ellos de corporate, son las recompras de acciones propias, todo el dinero que salvó o que entró a la bolsa o que le impidió que bajara mucho más fueron recompras de acciones propias, compras de hedge fund muy especulativos y de particulares. Esto es lo que mantiene al mercado en pie. Las recompras de acciones propias, que esas van ciegas, esas da lo mismo que esté la macro, la micro mala o buena o lo que sea. Algunas compras especulativas y las compras de los particulares, que eso sí son constantes. Y miren lo que hace la mano fuerte, los institucionales. Vender y mucho. Este es el mercado actual. Y estamos mucho tiempo ya así, ¿eh? No se crean que esto es de hace 5 minutos. Recompras, particulares, algunos especuladores así de muy alto nivel, mientras que los institucionales de fondo venden. Y aquí están incluidos los grandes fondos de pensiones, que ya hemos dicho muchas veces, y esto es muy importante, que ni están ni se les espera en bolsa, porque tras haber conseguido un 100% de financiación o de índice de financiación por primera vez desde el 2008, es decir, que ahora sí que pueden cumplir con los pagos de pensiones que tienen que hacer, ya saben que funcionan diferente de aquí, un plan de pensiones de allí luego paga además las pensiones, no se arriesgan y están trasladándose hacia cosas menos volátiles y menos peligrosas, más a bonos y mucho menos a bolsa, porque no quieren arriesgarse a una caída que volviera a comprometer ese índice de financiación que tienen. Pues esto es lo que hay en mercado interno. Estos son los que compran y las manos fuertes son los que venden. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Para bien o para mal. Más de mercado interno. Ayer mal día para los mercados oscuros. Fuerte bajada del volumen comprador, que había empezado a ser ya interesante, pero ayer lo retrocedió todo y nos hemos metido en neutral otra vez. No hay volumen comprador, pero no hay volumen vendedor. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Esta es la dinámica del mercado interno. Aquí solo hay manos fuertes. Aquí sí hay hedge fund mezclados con institucionales, mezclado con otra serie del ecosistema, de gente del ecosistema de las manos fuertes. Pero ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Ni hay tanto pánico como se dice, no hay ningún pánico para ser exactos, ninguno. No hay ningún pánico. Si quieren ver pánico, pónganse a ver la que se lió con el crash de... A ver, ¿dónde está esto que no me va el cursor? Si lo puedo pequeñecer. No sé qué puñetas pasa aquí. El pánico, miren a dónde se va el volumen vendedor, cuando el crash del 2020. Entonces, ni hay pánico, ni tampoco hay ganas de comprar. Hay como una apatía total y absoluta en el mercado, le falta chicha. Eso sí, lo que me sorprendió fue ayer el indicador MOC. Porque si se fijan,
ha estado toda la semana, toda entera, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, dando saldo neto comprador. El lunes muy fuerte, el martes menos fuerte, pero casi 500 millones, el miércoles fue un poco más justa la cosa, pero aún así 500 millones a favor de las compras, el jueves se igualó bastante todo, pero aún así saldo neto comprador, y ayer casi 800 millones de dólares de saldo neto comprador. Aquí sí hay manos débiles mezcladas también ya, ¿eh? Antes no tanto, pero ahora sí. Bueno, un poco contradictorio, pero ahí esos son los datos. Como acabamos de decir, las recompras tienen un papel muy importante. Y bueno, aquí se puede ver clarísimo en este gráfico, pero clarísimo, donde se ve cómo si descomponemos los retornos que ha tenido el SP500 desde el año 2011, podríamos concluir pues que las recompras son el 40% y los dividendos el 7% y los beneficios el 31%. Pero bueno, lo importante de este gráfico es ver el papel absolutamente decisivo que tienen las recompras de acciones propias. Y esto nunca había pasado antes en la historia, este papel tan fundamental de las recompras en el mercado. Es absolutamente fundamental. ¿Quieren una explicación a la debilidad de los últimos días? Si las recompras son tan importantes, estamos en pleno blackout de recompras, porque estamos en la temporada de resultados. Ahora, conforme vayan publicando las compañías, empezarán a volver a permitirles el volver a recomprar. Pero estamos, esta semana ya, esta semana, la anterior aún no, esta semana ya estamos en pleno blackout de recompras. Es en el peor momento. Entonces esto se tiene que notar en el mercado. Como se tiene que notar en el mercado el hecho de que la semana que viene es vencimiento de opciones. Por cierto, el lunes es festivo, recuérdenlo. No estará, es festivo en Estados Unidos, en Europa no. No estará abierto el mercado. Es el día de Martin Luther King. Eh, pero ahora mismo las recompras son decisivas y están frenadas por este factor del blackout. Aquí tengo preparado otro gráfico que nos dice cuáles son las previsiones para finales de año de los diferentes grandes bancos de inversión. Siempre es interesante verlo. Ahora, dentro de un momento, vamos a hablar, como estamos en la clave de mercado interno, de las opiniones de Hartnett. Bueno, pues miren, Bank of America, 4.600. Es el más pesimista junto con Cornerstone Macro. 4.600. Bueno, no, Morgan Stanley es más pesimista aún, 4.400. Pero está entre los más pesimistas. El más optimista, BMO, que habla de 5.300, seguido de Wells Fargo, que habla de 5.200, y entre los grandes, pues tenemos, por ejemplo, a Citi, 4.900, muy poco margen le dan. O sea, ya de momento tenemos, miren, Bank of America, Barclays y Citi le dan muy estrecho margen. Credit Suisse, 5.000, Goldman, 5.100, Jefferies, 5.000, JP Morgan, 5.000, Morgan Stanley, 4.400, VS, 4.850. Como ven, este es un año donde hay bastante dispersión en las opiniones, pero en general predomina que no se le da demasiado margen hacia arriba. Y como estamos en mercado interno, pues hay que hablar de la amplitud. La amplitud del mercado está mejorando. Esto es, creo que se sale de marco por arriba y no lo ven, pero el título pone porcentaje de valores del SP500 por encima de la media de 50. Como podemos ver, tras venir de un periodo con unas divergencias espantosas, la amplitud de mercado está mejorando. No es la ideal, pero la amplitud está mejorando. La cosa se está poniendo un poco mejor. Si vemos el gráfico del ETF ARC, nos damos cuenta de la masacre que está habiendo entre valores de muy alto crecimiento con valoraciones excesivas y muchos de ellos que no ganan dinero. Como pueden ver, el ARC está cayendo con mucha fuerza. Hay mucha gente que está comparando lo que está haciendo el ARC con lo que pasó en el pinchazo de la burbuja.com. Entonces superponen, como pueden ver, yo no soy muy aficionado a este tipo de cosas, pero bueno, superponen con línea blanca lo que pasó con el Nasdaq entre 1998 y 2003 y cómo el ARC está siguiendo pues, unos pasos realmente curiosos, pero se parecen mucho, se parecen bastante. En fin, ya veremos si se termina de cumplir eso o no, o si se queda ya por algún punto intermedio, pero desde luego ahora mismo
Insisto que yo estas cosas me las tomo con bastante prudencia, pero es curioso que sí que se parece bastante. En cualquier caso, lo importante es ver que ese tipo de valores sí que están siendo masacrados y el mercado ahora mismo no los quiere. Otra tabla importante que les he preparado es, esto sería más de la clave anterior, pero bueno, la verdad es que se me había olvidado ponerlo y ahora que estoy poniendo gráficos, pues me acabo de acordar. ¿Qué pasa? Esto es de Ryan Detrick. ¿Qué pasa cuando la Reserva Federal inicia la primera subida de tipos? Bueno, pues tampoco es que se provoque ninguna catástrofe. Como pueden ver, a los siguientes 3 meses hay un promedio de subida del 2,7 con un porcentaje de positivo del 50%. En fin, no es algo positivo, pero tampoco es terrible. A los 6 meses, en el 75% de las ocasiones, ya se subía con un promedio de subida del 7,5, y a los 12 meses, 100% de subidas. Y eso sí, ojo con el porcentaje de subida, porque la mediana es del 5,6, que está muy lejos, es decir, que hay mucha dispersión en la serie de datos. Promedios de 10,8, pero ojo con la mediana, que es de 5,6. Digamos que hay una subida, pero no tan fuerte como nos indica la media, posiblemente es lo que se puede esperar. Pero bueno, lo que vemos en esta tabla es que tampoco es tan terrible, como podemos ver. Es muy evidente la tabla. Y aquí tendríamos pues algo parecido, pero con el ciclo completo de subida de tipos. Esto es, todos los ciclos de subida de tipos completos, la duración que han tenido en meses, en esta columna, aquí la fecha de inicio, fecha de fin, la duración que han tenido en meses, cuánto cambió la rentabilidad de los bonos americanos a 10 años y qué pasó con el SP500. Entonces, a ciclo completo de subida de tipos, es curioso, pero desde la subida de tipos del 93-94, en ningún ciclo completo de subida de tipos el mercado ha bajado últimamente, como ven. Muy al contrario, muy al contrario. Al final, en un ciclo de subida de tipos, en el 78,6%, voy a hacer un poquito más grande, que no se puede, en el 78,6% de las ocasiones se ha terminado subiendo, con un promedio del 17,3%. Y en todos los ciclos, desde el 96 de subidas de tipos, siempre se ha terminado subiendo, con sus turbulencias intermedias, pero al final se terminó subiendo. Creo que es muy interesante esta tabla. Como hacemos todas las semanas en esta clave de mercado interno, pues vamos a darle un vistazo al paper, magnífico paper que siempre nos regala Michael Hartnett, jefe estratégico de inversiones de Bank of America. Bueno, empezamos mirando el indicador Bull and Bear, que sigue bajando y se sigue acercando a la zona de compra. ¿Cómo va cuadrando todo eso? Si hubiera ahí una caída mayor, podría ser una ocasión de compra de 20 pares de narices. Hay que pensar así, creo yo, me da a mí la sensación. El indicador Bull and Bear pues ha bajado de 3,3, que lo teníamos la semana pasada, a 3,1. Ya está metido dentro de la zona claramente verde y ya saben que las señales de compra mejores las da cuando se mueve por debajo de 2. No están nada lejos, se va acercando a bastante velocidad. Interesante. Aquí tienen el histórico, lo voy a agrandar para que se vea, por si quieren parar el vídeo y verlo con un poquito más de calma. Como está muy apretado, hay que agrandarlo todo lo que se pueda. A ver, así lo tienen muy grande. Así. Bueno, pues ya ven en qué fechas aproximadamente dio esas ocasiones de compra cuando bajó de 2. Damos un repasito y miren qué interesante esto que dice Hartnett. De esto se ha hablado mucho durante la semana y yo he hablado de eso también porque tiene toda la razón. Miren, la inflación en Estados Unidos ha subido desde el 1,4 al 7% y el nivel de aprobación de Biden ha bajado del 56 al 42%. Luego, inflación igual a economía y a problema político. Dice, Joe Biden necesita 50 puntos básicos desde Jerome Powell
en la reunión de enero. No parece que eso pase, porque si eso pasara sería una sorpresa para los mercados y sería demoledor en los mercados, y la Reserva Federal, hay que recordar que si algo tiene claro es que no puede sorprender negativamente a los mercados, eso sería un error. Cuando hay que sorprenderlos positivamente, sí, pero no se puede sorprender un mercado negativamente, tendrías que avisar antes o se puede montar la de Dios es Cristo. En cualquier caso, Hartnett dice que ve a la Reserva Federal que va a ser muy dura los próximos 9 meses. Esa es su opinión. En cuanto a los flujos de la semana, fíjense, 30.500 millones de dólares a bolsa. Y nada. Particulares, hedge fund y demás, están como motos. 30.500 millones de dólares a bolsa. Salidas de 100 millones desde el oro, salidas de 2.900 millones de bonos, ha salido dinero de bonos, y salida, atención, de 43.500 millones de dólares de caja. Eso no parece indicar un pánico excesivo, ¿verdad? 43.500 millones de cash que se ha ido en su mayoría a bolsa. Hay muchos signos contradictorios en todas las cosas que estamos diciendo hoy, pero es lo que hay. Es la salida, que es un mercado difícil de interpretar, es una salida al mayor nivel desde septiembre del 2021. Yo me he quedado un poco asombrado cuando la he visto. Importante, ¿eh? Miren cómo va la inflación y cómo va el nivel de aprobación del amigo Biden, que como siga así, pierde las próximas elecciones, pero de cabeza. Y esto va a suponer presiones políticas para la Reserva Federal, una Reserva Federal que de independiente no tiene nada, porque ahí están nombrados todos a dedazo por el político, por el presidente de turno. A dedazo. Todo el consejo a dedazo, la vicepresidencia a dedazo y el presidente a dedazo. Así que, pues ustedes mismos. Clientes privados tienen el 64,9% de sus activos en bolsa, es decir, hasta las trancas. Están muy cerca de máximos históricos y están metiendo muchísimo dinero en bolsa. Y vamos a ver, en cuanto a su opinión, pues dice, nuestra visión de mercado es bajista, negativos en crédito y valores, o sea, en los retornos del crédito y de valores, en el año 2022 por culpa, o sea, conducido por el shock de los tipos de interés, que se dará en el primer semestre. Y esto provocará, según él, una especie de algo parecido a pánico recesionista en el segundo semestre. Este es el pronóstico un tanto sombrío que da Hartnett. Shock de tipos de interés en el primer semestre, es decir, una Reserva Federal que en su opinión subiría los tipos más de lo que está previsto. Si eso es así y el mercado lo ve, el mercado se tiene que ajustar. Si se equivoca, no, pero si acierta, sí, tendría que ajustarse a la baja del mercado, porque lo que está descontado ahora ya está descontado y da la sensación de que Hartnett habla de más subidas que esas 4 que está descontando el mercado o de más cuantía. Entonces dice, ¿cuál es el posicionamiento? A ver si hablo un poco más aquí del posicionamiento. Bueno, aquí hay una serie de reflexiones sobre el cash que ahora veremos, también es interesante. Bueno, ¿cuál es el posicionamiento que recomienda? Pues largos en volatilidad, lo que siempre dice, alta calidad, defensivos, petróleo, energía, activos reales y que sean sensibles pues, a la inflación, como inmobiliarios y todas estas cosas. Un poco lo de siempre. Cosas que se vean favorecidas por la inflación y largos de volatilidad, de alta calidad y defensivos. Cortos, pues cortos en bonos corporativos de grado de inversión y G son los bonos corporativos de grado de inversión, que quiere decir los bonos corporativos con rating alto. Y también cortos en bonos de alta rentabilidad debido a la reducción de balance. La QT, que se escribe así en inglés,
Quantitative Tightening esto es, la QT es la reducción de balance, ¿vale? Y luego, pues, cortos en capital privado, en los brokers, cortos de tecnología y Nasdaq, en fin, pues un poco lo que ya lleva tiempo diciendo. Aquí estarían sus recomendaciones, que son un poco recomendaciones reiteradas. Dice que, esto es curioso, dice que el cash es raro que lo haga mejor que los valores o que los bonos, claro, lógicamente, ¿no? Y dice que solamente eh, dos veces en los últimos 30 años se vio que el cash lo hiciera mejor que el efectivo. Curioso esto. Esto es un estudio bastante interesante, ahí lo tienen, aquí a la derecha. El cash en el 29 lo hizo mejor que el efectivo, quiere decir que los valores o que los bonos, que los valores y que los bonos. Y luego aquí tenemos en el 66 que el cash también lo hace mejor que valores y bonos. Aquí lo tenemos de nuevo en el 69, de nuevo en el 73, de nuevo en el 74, de nuevo en el 77, 78, 81, 50, 87, 90, 94 y 18. Como ven, este es un ejercicio teórico muy interesante de Harner, ¿no? Nunca había caído en esto. ¿En qué años lo hizo el efectivo mejor que los bonos y que los valores? Una cosa realmente curiosa, curiosa, curiosa. Bueno, pues la mayoría de ocasiones es lo que pretende con esta tabla es demostrar que en la era de la estanflación de los años 70 por ahí se agrupaban la mayoría de veces en que el efectivo lo hizo mejor que los valores y los bonos. En la última ocasión que esto sucedió fue en el 2018, donde el cash dio un 1,9, los valores bajaron 4,4 y los bonos bajaron 4,7. Me parece muy, muy, muy interesante este estudio sobre el cash, ¿no? Es realmente cosas de Harnett que siempre nos sorprende con alguna cosilla por ahí. Bueno, y alguna cosa más que si quieren paren el vídeo y lo ven, pero yo creo que en esencia pues hemos resumido un poco su opinión de esta semana. Bien, pues nos queda simplemente la clave número 4, el aspecto técnico, que voy a intentar ser breve porque ya llevamos mucho vídeo. Vamos a ver, para mí la clave técnica con mucha diferencia está en los bonos. Como ya la hemos visto, no la voy a volver a repetir, lo hemos visto al principio del vídeo. Yo creo que es absolutamente fundamental ese tema del 1,8 a 2% en los bonos. Esa resistencia y rentabilidad técnica que tiene el bono americano a 10 años en la zona de 1,8 a 2, importantísimo. Si no pasa de ahí, no habrá mayores problemas en el contagio de las bolsas, y si rompiera eso se puede desatar aquí la de Dios es Cristo. Entonces, a nivel técnico, ese nivel de resistencia del 2% es absolutamente vital. Luego, yo diría que el segundo gráfico más importante que hay ahora mismo en el mercado es el del SP500. Vamos a borrar todas estas cosas que hemos dibujado. Esto es vital, el SP500 se la juega otra vez en la media de 100, se ha parado siempre ahí, lleva dos ocasiones recientes en las que se ha parado ahí, el jueves 2 de diciembre y el lunes 20 de diciembre. Vamos a ver qué pasa, porque si perdiera la media de 100, se iría a buscar la media de 200 y a corto plazo ahí ya, eso es un nivel tremendo de soporte, tremendo no, lo siguiente, de soporte. Y eso habría que vigilarlo muy detenidamente. No está cayendo en dinámica de crash, para nada, está pues débil, pero no está en dinámica de crash, con lo cual una llegada sin estar en dinámica de crash a la media de 200 va a ser una ocasión de compra para mucha gente. Y el tercer gráfico que más, bueno, se me ha olvidado comentar, que a nivel del sistema sencillo, como ya comentamos la semana pasada, no se terminó de confirmar una ruptura clara del máximo, con lo cual esto estaría aún fuera de combate, y ahora, dado dos velas rojas por debajo de este mínimo, pues terminaría de confirmar esto.
En cuanto al Nasdaq, que sería el tercer gráfico más importante, bueno, pues este sí que es importantísimo. Está pegado ya a la media de 200. Ese nivel no lo ha tocado desde el crash. Y ahí puede haber una zona de soportes formidable. Además, le coincide con el número redondo 15.000. Les aconsejo que den un vistacito a un artículo que puse ayer sobre los números redondos, que lo tienen aquí. Situación de mercado, la gran importancia de los niveles psicológicos en bolsa. Ahí muestro un estudio que demuestra, ¿no?, que los niveles psicológicos tienen un gran peso en el mercado y un número redondo 15.000 lo es, y la media 200. Ese nivel es muy difícil de pasar, ahí puede tener la ocasión el mercado de rebotar, perder eso sería muy complicado para el mercado, muy grave, habría que ver qué pasa ahí, alarma roja, vamos a ver qué sucede. Para tranquilizarse se tiene que volver a meter por encima de la media de 200. De 100, perdón. A nivel de sistema nunca llegó a confirmar la señal de compra porque bola verde, pero nunca rompió con una cierta amplitud el máximo, con lo cual el sistema lo que nos sigue diciendo es fuera. Desde que aquí ya nos dijo fuera, no se ha vuelto a reactivar la señal y ahora está dando bolas rojas, con lo cual sigue diciendo fuera. Sigue diciendo fuera, no hay posibilidad de entrada por el sistema sencillo. En gráficos ya no tan importantes, pero también siempre a tener en cuenta, pues habría que llamar la atención sobre el petróleo, que está volviendo a subir mucho. Aquí el sistema sencillo ha dado una señal magnífica, dio bola verde, y tras la ruptura con amplitud de este máximo, en 73, pues ahora mismo llevaría casi $10 de beneficio, y de momento aún el que pase a bolas rojas, pues está bastante lejos. Aunque se puede hacer lectura de mercado, ahí tiene un nivel de resistencia bastante importante y en esa zona de ahí, pues si se toma beneficios, tampoco pasaría nada. Esto no son recomendaciones, que últimamente hay un poco de... ha salido en la prensa que si que hay que llevar cuidado, que no dar en público recomendaciones, que la CNMV recomienda que sea prudente con eso. Yo no estoy dando ninguna recomendación, solo estoy haciendo análisis técnico y veo posibilidades, pero esto no es ninguna recomendación, es análisis técnico, mis opiniones, y cada uno tiene que hacer lo que quiera, no, no se está recomendando nada en absoluto. Hay que cumplir con la legislación vigente. Bien, sí que el petróleo, pues muy interesante. El oro ni lo miro, está fatal y no va a ningún lado, no hace nada de nada. Y otro gráfico que ha tenido mucha repercusión durante la semana es el de las divisas, cómo el euro sigue recuperándose en la sombra y sobre todo cómo el dólar index está perdiendo posición. Respecto al euro, pues el sistema sencillo está en señal de compra confirmada, pero contra tendencia. Se puede tomar una señal así o no se puede tomar, pero cuando está muy lejos de la media de 200, pues se puede considerar, pero desde luego no es lo ideal. Aquí lo que busca es siempre tomar señales en la dirección de la tendencia. Insisto, esto no es una recomendación, es una opinión de análisis técnico y no tiene mayor relevancia. Y en cuanto a las bolsas europeas, pues vistazo al DAX, pues ahí está, lateral, no sale del lateral, está en una zona muy difícil, el sistema sencillo dio señal de compra más o menos por aquí, llegó a ganar algo, pero ahora no gana nada, ahí está, lateral, poco se puede decir, esto es un mercado lateral, como vemos, muy diferente, ¿no?, del de Estados Unidos, que está más optimista. En el Eurostoxx 50, pues también estamos en señal de compra desde por aquí arriba, pero esto tampoco termina de ir muy lejos, bastante complicadillo. Vamos a darle un vistazo a nuestro IBEX, que siempre viene bien. Bueno, pues el IBEX ha conseguido un hito técnico, también con una señal alcista del sistema, más o menos desde ahí, lo que pasa es que iba contra tendencia. Está intentando pasar la media de 200, que no es poco, eso tiene mucho mérito. Si termina de confirmar, lo que pasa es que pasa y realiza pullbacks inmediatamente a la zona de la media de 200. Si consiguiera pasar, pues sería muy interesante y podría irse hacia los 9000. Si vuelve a perder la media de 200, pues habría que vigilar para empezar el soporte 8600. De momento el sistema sencillo sigue dando alcista. Y por último, pues le damos un vistazo a
Las materias primas siguen en señal de compra del sistema sencillo, siguen alcistas, tienen una configuración macroeconómica que les favorece mucho. Ahora hay un nivel de resistencias aquí, si pasa, pues se puede ir a este que está un poquito más arriba. Y por último, pues le damos un vistazo al sectorial bancario, que ha sido tremendo, la ruptura de resistencias que ha tenido durante la semana. De nuevo, el sistema sencillo dio una magnífica señal de compra, cuando hay tendencia las pilla todas. El lateral pues lo pasa mal. Dio la señal de compra pues por encima de este máximo con una cierta amplitud y bueno, pues está ganando muchísimo el sectorial bancario. Es muy de destacar que si ponemos esto en gráfico semanal, está rompiendo, ha roto la media de 200 en semanal y se va a la siguiente resistencia que está por aquí arriba. Está teniendo un movimiento alcista pues muy importante. Y si lo vemos en meses, que también es muy importante este sector en meses, fíjense cómo ya rompió una resistencia mayor, tremenda, que tenía aquí, donde está esta línea verde discontinua, y ahora en meses se ha encontrado con la resistencia que le forma la media de 100. Y si pasa, pues tiene el camino libre hasta todas estas zonas ya de por aquí. Así que, de momento, muy alcistas en el sector bancario, aunque un poco sobrecomprador y sobre todo, como se están beneficiando de todas las tensiones en los tipos, si ya hemos razonado que las posibilidades de subidas de rentabilidad de los bonos ya empiezan a ser un poco justas, porque se ha descontado ya todo lo de la Reserva Federal, pues con el estado de sobrecompra que tienen los bancos en este momento, pues igual habría que echarle un ojo técnicamente hablando a estas cosas. Y nada más, pues aquí lo dejamos, llevamos 1 hora y 22 minutos de vídeo, yo creo que ya está bien. Recordarles de nuevo que no tienen que hacer caso de nada de lo que yo les diga, que yo solo soy uno más, aquí intentando sobrevivir en el mercado, son mis opiniones exclusivamente y esto no sirve para nada más que si sacan algún dato interesante, pues para incorporarlo a su propio análisis, que es el único que cuenta. Les deseo muy buen fin de semana y a nivel de vídeos pues les emplazo al lunes sobre las 8:30 de la mañana donde grabaremos el vídeo de apertura como todas las semanas. Muy buen fin de semana, que descansen y nos vemos el lunes. Hasta pronto.